Bienvenidos al episodio número 8 de Dominio Libre Talks. El día de hoy es un día muy especial para mí. Tenemos aquí con nosotros a Roberto Stevenson, que es pastor, conferencista, teólogo, es un especialista en muchas áreas, traductor. ¿Qué más podemos decir, pastor? Pues bienvenido, muchas gracias. Amigo, además. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, pastor. Es grande de estar aquí con esta vista del Valle ciudad de México, del periférico llegando al Valle de México. Es bello y hermoso. Es hermoso. Pues muchas gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros y quisiéramos entrar directos en materia. Estamos en un año, venimos de un año complicado, estamos en un año que sigue siendo complicado y en medio de la enfermedad, en medio del COVID, en medio de la pandemia, la pregunta es, ¿todavía hay esperanza? ¿Todavía podemos asegurar que Dios tiene control de las cosas en medio de todo esto? Sí, yo creo que sí, aunque como cualquier ser humano nos desesperamos. De hecho, hoy en la mañana tenía algo que me vino. Es un salmo, yo sí leo como devocional en la mañana, trato de leer una porción de la Biblia. Y hoy abrí la Biblia en el salmo que dice, cuando el Señor hace volver la cautividad de Sión. Ahí en la Biblia sé que estaba hablando que el pueblo de Dios, los israelitas, en aquel entonces estaban cautivos en Babilonia y duró 70 años, pero cuando se escribió el Salmo, ellos obviamente en esa situación de estar en un país extranjero, de no tener su propio culto, su templo, sus tradiciones, muchas familias separadas, una verdadera crisis. Sí. Como esta pandemia que estamos viviendo el mundo entero. Y empieza el Salmo y dice, ¿cuándo? Y primero digo, pues yo también he dicho a Dios, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo las escuelas están cerradas? ¿Hasta cuándo no podemos hacer las grandes conferencias y las escuelas que hacíamos antes? ¿Y hasta cuándo, Señor, tenemos que usar cubrebocas para ir al Oxxo? Sí. Y primero uno lo toma hasta como un dicho. Aquí yo me casé hasta los 33 años y voy a llegar a tu respuesta en un momento de la esperanza. Y la gente decía, Robert, ¿cuándo te vas a casar? Y hasta me cansaba porque en México me decían que ya se te va el avión y que el tren y no sé qué más. Y yo decía, pues hasta Dios sabe hasta cuándo. Pero era nada más para quitarlo. Pero ahora en la mañana entendí que cuando yo digo que Dios sabe y cuando Dios quiere, es como una declaración de fe, que Dios existe, que Dios está en control de todas las cosas. Eso sí requiere fe. Sí. Y de veras cuando Dios sabe, se levantará lo que está viviendo el mundo el día de hoy. Sí. Y es que justamente la pregunta iba enfocada a eso. Mucha gente que no tiene fe, gente que ha perdido la fe, sobre todo cuando hay muerte en casa, sobre todo cuando hay enfermedad, pueden acontecer dos cosas, que es lo que yo veo. O la fe se refuerza, o la fe se termina perdiendo. Entonces, yo quisiera regresarme un punto porque empezamos preguntando si todavía Dios está en control de las cosas, pero yo sé que mucha gente que nos está escuchando, nosotros en este canal hablamos de muchas cosas y mucha gente estará diciendo, ok, pero para empezar, ¿Dios existe? Antes de llegar a tener confianza en una entidad, en un ser. Sí. Y no me refiero a este Dios religioso, ¿no? del que muchas veces se habla, sino un Dios que realmente tiene todo el intelecto, un Dios que fue creador de todas las cosas. ¿Cómo podemos saber si existe o no existe realmente? Sí, lo que la gente llega a creer que Dios no existe es por toda la maldad y cosas como esta pandemia, que uno muere y uno vive, y el que más noble y más bueno le va mal, y el que es trans y mentiroso le va bien. Que le llaman karma, ¿no? En algunos casos dicen es el karma. Pero aún eso quita el argumento de karma. Karma podríamos hablar porque karma para los hindúes y los budistas no es bueno. No. Karma es una maldición que quieren escapar a la nirvana, que quiere decir a la nada. Y su deseo de un buen hindú es
no mover las cosas, nada, para que quizás puedo escapar el ciclo de reencarnación. Pero ya estás llegando a muchas preguntas. Si Dios existe, pregunté a tu hija Daniel llegando, sí. ¿Dios existe? Sí, Dios existe. Una buena respuesta de fe. Argumentos, el argumento que el universo tiene un diseño, que tiene orden increíble. Sí. Acabamos de ver la luna, las estrellas aquí. La luna está relacionado con las mareas del mar. Y uno digo, Dios existe. Le digo, mira tus manos con todos los huesitos y tendones y el oxígeno que necesitas. Si alguien se baja el oxígeno en el coronavirus, sus uñas se ponen moradas, una señal de alerta que aquí necesita más oxígeno. Pero tú ves tus manos, los mueves y estás moviéndolos aquí de un lado de tu cerebro. Increíble el diseño solamente de las manos, mucho más que todas los chips y computación. Entonces decimos Dios sí existe, vemos la naturaleza y decimos que tendría que haber una inteligencia detrás de todo eso. Son argumentos que Dios sí existe. Claro. Obviamente esos argumentos de la creación, del diseño, de la naturaleza, deberían de ser, para mí con fe, yo puedo ver la sabiduría, el poder, la eternidad, hasta en eso. Pero hay otro, también hay otro testimonio, la conciencia. Okay. Ese sentir interno que existe en todas las culturas. Sí. Todas las culturas que nunca han leído los 10 mandamientos o no han leído el Corán o no han estudiado ninguna religión tienen un sentido. Incluso una moralidad. Sí, la moralidad, que tiene el ser humano en general. Cambia de cultura y cultura, pero hay cosas básicas que son malas y cosas que el ser humano no debería de hacer. Sí. Aurelio Agustín, que era pensador, autor, escribió el cuento de 2 ciudades que ya se ha convertido en películas. Sí. Él decía y él era agnóstico, casi ateo, y tuvo un encuentro con ese ser supremo, hombre súper inteligente. Sí. Y Agustín dijo que cada ser humano nace con un vacío en forma de Dios. Okay. Y solamente el vacío se llena cuando empieza a creer y tener relación con ese ser. Claro, ahorita usted estaba hablando un poco de la evidencia que encontramos tanto en nuestro cuerpo, en la naturaleza y también en el universo, ¿no? Sí. Hay un flujo de matemáticas andando en todo el universo que comprueban que detrás de eso hay un intelecto superior, no pueden ser espontáneos. Y en la ciencia siempre se toman 2 posturas, ¿no? La postura de algunos científicos que a nivel básico pueden decir la ciencia comprueba que Dios no existe, pero también hay otros científicos que dicen, bueno, la ciencia comprueba que Dios existe. En el caso, por ejemplo, de un famoso teólogo, Ravi Zachary, recuerdo que se llama, recuerdo que él decía que el Big Bang, que es la teoría más cercana y que para creer en ella también se necesita cierto nivel de fe. Es la teoría más cercana a cómo se generó el universo. Él decía que no estaba contradiciendo la existencia de Dios, sino que por el contrario, el Big Bang para él era lo más cercano a cuando en la Biblia se dice y se haga la luz y se hizo. Luz, sí. Entonces, ¿qué opina al respecto? ¿La ciencia contradice la existencia de Dios? ¿La ciencia ratifica la existencia de Dios o no tiene nada que ver con Dios? La verdadera ciencia, que ciencia en su forma pura es observar el universo, observar lo visible, formular teorías de cómo están las cosas y luego probarlo y volver a probarlo y dicen empíricamente hasta que puede ser comprobado. Todo lo que la ciencia ha probado en verdadera ciencia para mí va exactamente
con la existencia de Dios y aún con la Biblia. Nos acordamos que la Biblia no es un libro de ciencia o biología o antropología, pero donde la Biblia habla de diferentes cosas, no hay una contradicción con la verdadera ciencia. Sí. Yo tenía un profesor, hasta en aquel entonces, que era ateo, gracias a Dios, como decían, y él nos dijo que de creer en el Big Bang y las posibilidades o las improbabilidades que llegara a ser seres inteligentes y todo el orden que vemos que estábamos mencionando requiere mucha fe. Claro, sí. Entonces eso no es verdadera ciencia. No puede ser empíricamente comprobado el origen del ser humano, el origen de todo lo que existe, del universo. Sí. Ya estamos entrando en cosas, como dicen los jóvenes, más pesados aquí, pero está Exacto. bien. Pero otra prueba, y eso es raro, y voy a llevarte, a lo mejor te hago preguntas o me haces, pero el hecho, porque me preguntan, Daniel, como pastor y como maestro, profesor, a veces con escepticismo, ¿por qué existen tantas religiones? Sí. Si hay un solo Dios y ¿por qué existen? El hecho que existen religiones es prueba que hay un Dios. Okay. Tenemos eternidad en nuestros corazones, como dijo otro gran autor, sabio, Sí. como dijo Agustín. Sí. Ese vacío forma de Dios. Eso para mí es una prueba que sí existe Dios. Que cada ser humano, cada cultura, cada grupo étnico, mi primera carrera que estudié en aquel entonces, antes de conocer nada de la Biblia, era antropología cultural. Okay. Y lo que ellos descubren es que cada cultura, en las Amazonas, en Indonesia, en las islas, tienen una religión, por decirlo así. Sí. Quizás una religión un poco más primitiva, con varios dioses y todo, pero todas las culturas tenemos. Sí, todos tenemos. No voy a decir tenemos una religión. Para mí eso es como un poco al revés el argumento, pero para mí eso es otra prueba que Dios existe. Y entonces, ya que entramos en el tema de religiones, pastor, ahorita quisiera abordarlo más a detalle, pero usted dice que todas las culturas tienen o tenemos una religión, y ahora yo regreso a la pregunta y la duda que muchos tienen es: ¿todas las religiones obedecen al mismo Dios? ¿Todas las religiones llevan a Dios? Es decir, ¿es la religión el camino para acercarse a Dios? No. Ok. No. Eso es una muy buena pregunta. Tratamos y debemos respetar todas las religiones, para empezar, por lo que voy a decir. Benito Juárez, que respeto al derecho ajeno Es la paz. entre individuos y naciones, y voy a agregar entre religiones, que Claro, serían las sí, no, naciones. desde luego. Perdóname, don Benito, que ya estás en el billete de 500, pero agregué a su dicho: respeto entre religiones es la paz. Sí. Y respetamos, pero no. Todas las religiones tienen su propósito, y de eso podemos hablar. Pero lo que yo he estudiado bastante eso, en todas las religiones del mundo, es el intento del ser humano de alcanzar a Dios. Exacto. Y lo que veo en el verdadero cristianismo, o en que no es religión, sino una relación con Dios, Okay. es definitivamente el Dios creador todopoderoso, en amor por su creación, por nosotros, alcanzándonos a nosotros. Okay. Y todas las religiones tienen un plan de obras, algo que tú haces para salvarte, para estar bien, para ser prosperado, para ser bendecido. Necesitas un sacrificio para alcanzar un Algo, beneficio. Sí, que ¿no? sea sacrificio de veras, de animal, o que sea sacrificio en obras, en algo, para alcanzar a Dios. El verdadero cristiano, aunque admitimos, los cristianos a veces confundimos las cosas, pero es Dios alcanzándonos a nosotros. Exacto. Sí, y exacto. Y además las religiones, finalmente, desde el punto de vista humano, es como una expresión para alcanzar también espiritualidad
y por lo mismo se vuelven, hay metodologías que cumplir para cumplir con ciertas religiones, porque está muy, muy encadenada la religión con las tradiciones. Es decir, por mera religión el cristianismo hace determinadas cosas, el catolicismo hace determinadas cosas, el budismo y todas las demás religiones hacen determinadas cosas. Sin embargo, por como estamos platicando ahora, no son esas cosas las que determinan nuestra cercanía a Dios. Entonces, ¿cómo se llama a esa cercanía que Dios tiene con los hombres sin necesidad de que se realicen ni rituales, ni tradiciones, ni nada de esto? ¿Cómo podríamos definir esto? Con palabras, gracia, misericordia, decimos que nosotros conocemos y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios escogió autorrevelarse primero por medio de la creación, que podríamos profundizarlo bastante. Es una maravilla. Sí. Vean esos canales de National Geographic, de Discovery Channel, sí. Increíble. Y Dios se ha autorrevelado enviando su Hijo, es lo que creemos nosotros, y se ha autorrevelado en una manera escrita, que es tremendo, porque la Biblia es la autorrevelación de Dios. Algunos dicen carta de amor, pero teniéndolo escrito no es transferible, no se puede cambiar de generación en generación. Se puede ser traducido, se puede ser transmitido fielmente. Entonces Dios ha hecho todo para, no sé otra palabra, ya lo repetí 2 veces, autorrevelarse. Y eso siento que es, por usar la palabra de clasificar creencias, es la verdadera religión, es eso. Claro, tiene mucho que ver la parte de tener una Biblia, ¿verdad? Porque es donde la gente puede entender que esa es la palabra de Dios, pero muchos también se preguntan ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Si fue escrita por quién. Para empezar vamos a entender quién escribió ese libro. ¿Es un libro? ¿Cuántos libros son? O por qué razón la gente voltea a ver a la Biblia. Y no nada más es algo reservado para el cristianismo. Los católicos también leen la Biblia, los cristianos también leen la Biblia, los judíos también leen partes de la Biblia, el Torah, exactamente. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién escribió la Biblia y por qué tiene validez la Biblia, pastor? Vamos a decir eso, que para mí las Escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios, pero transmitida y escrita en palabras de hombres. Es muy diferente que libros sagrados del hinduismo. O aún el Corán, sin ofender a ninguno de mis amigos musulmanes. El Corán, Mohammed, que no sabía leer ni escribir, el ángel Gabriel bajó en la cueva y como en una forma de escritura automática le dictó. El libro de Mormón, placas de oro en el cerro en Nueva York, y José Smith no podría leerlo porque era otro idioma, y un ángel bajó con lentes, por casualidad lentes como invención humana de mejorar la vista. Apenas habían salido en el año 1835 y le dan unos lentes sobrenaturales y lee. Y la Biblia no es así. Además de que no hubo más testigos que John Smith, ¿no? Sí. Pues unos primos después como firmaron. Pero ya no vamos a hablar de lo absurdo. Son fábulas. El libro de Mormón. La Biblia fue escrito por más de 40 autores a través de 1600 años, escrito en hebreo, arameo y griego. Los autores, con pocas excepciones, no se conocieron entre sí, y lo puedes leer desde el primer libro, que se llama Génesis, que quiere decir en griego comienzos, o berit en hebreo, que quiere decir lo mismo, principio, hasta el último libro, que es Apocalipsis, y tú lo puedes leer como una sola historia. Les reto al auditorio que lo hagan. Un amigo mío retó a un grupo de hombres empresarios: lean la Biblia. No, que la Biblia, ¿cuándo vamos a leer la Biblia? Él dijo: ¿podrías tú leer la Biblia en 72 horas? Y dice: yo no soy hombre para hacer apuestas como en el hipódromo, en el caliente, pero porque uno quería apostarle que no.
Y uno de los abogados jóvenes dijo, no es cierto. Y fue y regresó y lo hizo en 71 horas. Y le dio gracias al conferencista porque no permitió la apuesta, porque él hubiera perdido su dinero. Entonces se puede leer toda la Biblia en 72 horas. Y se lee como una unidad. Tiene un mismo sentido, pero son más de 40 autores de diferentes culturas. Hay campesinos, hay Lucas, el médico amado, un hombre muy preparado. Está el rabino Saulo, Pablo. Hay pescadores, Pedro y un cobrador de impuestos, Tranza, Mateo, Leví. Y tenemos desde Moisés, sacerdotes, cantantes que escribieron la Biblia. La unidad de la Biblia testifica que es palabra de Dios, ya rápido. Todos los descubrimientos arqueológicos, el que más sobresale, y lo puedes googlear, es los rollos del Mar Muerto. Encontraron rollos. Me fascinó lo que escuché el año pasado, que el libro de Isaías, tú puedes ir y tocarlo, un manuscrito 300 años antes de Cristo. Lo fantástico es que mide más de 8 metros de largo. Impresionante. Y intacto todo el libro, tal como tú lo tienes en una Biblia que puedes comprar en el Gandhi. Si lo busques, Isaías. Pero en Isaías, y eso es un ejemplo de muchos, puedes leer en Isaías que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, su nombre es Emmanuel. Puedes leer, es muy gráficamente acerca de la crucifixión del Mesías, sin decir Jesús. Y ya tenemos evidencias arqueológicas que Isaías fue escrito siglos antes que apareció Jesús. Y conocemos la historia. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Correcto. ¿Y quién entonces determinó? Ya entendemos que no es un libro, ¿verdad? Sino es un conjunto de muchos libros. Exactamente. ¿Quién determinó entonces qué libros iban a formar parte de este compendio de libros y qué libros quedaban fuera? Porque me supongo, obviamente, debe haber mucha literatura alrededor de esa. Sí, y el día de hoy escuchamos del evangelio de fulano, de Tomás. Judas, sí. Se ha descubierto que fueron falsificados o escritos 1500 años después, mucho después. Pero tu pregunta, los 39 libros que nosotros tomamos como Antiguo Testamento, pero para el auditorio judío, por respeto, no les gusta Antiguo y Nuevo, obvio. Testamento quiere decir pacto. Es el Tanakh. Y el Torah son los primeros 5 libros. Y son 24 libros, porque algunos libros que en la Biblia cristiano-católica que dice Primera y Segunda de Reyes es un solo libro. Es el mismo contenido. Ellos establecieron eso como 300 años antes de Cristo. Los que eran inspirados por el Señor. El Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, y estoy hablando de los primeros 100 años, 120 años, tenía criterio, escrito por un apóstol. Después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo, 120 años, iban estableciendo, escrito por un verdadero apóstol. Tenían su manera de escudriñar los libros que no eran. Y se quedó desde África, que la iglesia cristiana entre el año 110 y el año 200, 300 era más fuerte en África, que muchos no saben. Entonces muchos de los libros y muchos de los concilios que hacía la iglesia estaban hechos en África. A veces pensamos en África y decimos, no, necesitan misioneros, pero ellos eran como, de ahí se originó. No, la cuna, el cristianismo nació en Jerusalén, en Antioquía, que es Turquía el día de hoy, pero la iglesia se formó fuerte en el norte de África. Entonces ellos como iglesia determinaron los 27 libros que son parte del Nuevo Testamento. Correcto. Entonces eso es algo que fue en los primeros 300 años después de la muerte de Cristo. Menos, yo diría menos. Ponemos 300 para incluir quizás el libro de Segunda de Pedro y Judas, que
Sí. Algunos de los primeros ejemplares no tenían esos dos libros. Ahora, algo que es muy impresionante es que esa obra literaria o ese compendio de obras literarias que viene desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un lapso de muchísimos años de escritura. Sí, como 1600 o más. Exactamente, más de 1500 años entre el primero y el último. Y hace un momento usted hablaba de profecías. Entonces vamos a hablar un poquito de profecías, si le parece bien, Sí. porque están muy de moda las profecías mayas, las profecías de los aztecas, las profecías de Nostradamus, que dicen que han sido muy exactas en muchas cosas. Pero si no estoy equivocado, el libro donde más, o los libros donde más vamos a encontrar profecías es justamente en la Biblia. ¿Qué hay del cumplimiento de esas profecías? ¿Se han cumplido todas? ¿Es un libro que habla del pasado? ¿Es un libro que habla de profecías de hoy, de 2020, 2021? ¿O también es un libro al que le falta todavía un cumplimiento de profecías en el futuro? A, B, C y D de tus opciones. Todas. Todas las anteriores. Algunas profecías han sido cumplidas al pie de la letra. Hablamos de la venida de Jesús a la tierra, donde iba a nacer, en Belén. Okay. Los religiosos, cuando llegaron los hombres sabios del oriente, que aquí decimos Reyes Magos, preguntaron dónde va a nacer. Llegaron a Jerusalén y decían, no, está escrito en Miqueas capítulo 5 versículo 2, okay, que el Mesías va a nacer en Belén de Efrata. Okay. Y nació en Belén. Entonces hay profecías cumplidas en la vida de Jesús. En la crucifixión es increíble, como el Salmo 22, Isaías 53 predicen eventos que es imposible queriendo cumplirlos para formar una religión, sí, claro, se cumplieran. Y esas profecías se cumplieron al pie de la letra. Pero hay profecías bastantes que no vemos el cumplimiento todavía. Okay. Pero viendo atrás a las profecías que ya podemos leer en el libro de la historia, Daniel, en el tiempo del gran imperio de Babilonia, el rey tenía un sueño y Daniel recibió una interpretación profética, y la estatua representaba la cabeza Babilonia. El pecho y los brazos representaba Media y Persa. Okay. Media y Persa no eran una alianza para nada. De hecho, los medos eran aliados de Babilonia. Okay. Pero se cansaron y se formaron con Persia. Y la historia habla de Ciro el Grande, el persa, que Persia reinó. Luego Daniel en ese profecía habló de Grecia, habló de Alejandro Magno, que todavía su papá no había nacido. Okay. Entonces llega Alejandro y como leopardo de veloz conquista. Luego habló de los pies y de las piernas y los pies, el imperio de Roma. Y todos esos se han cumplido en cualquier libro de historia universal, lo vas y lo lees. Sí. Daniel profetizó antes de que existieran. Roma no era nada, ni el mito de Roma y Rémulo, ¿cómo era este mito? Rómulo y Remo, ¿no? Sí, que criaron a los gemelitos ahí entre los coyotes, sí, y los lobos. Pero en esa profecía habla de dos cosas que no se han cumplido. Habla de los dedos de los pies, que 10 naciones que formarían una alianza, en alguna manera relacionado con el imperio romano. Okay. Y tomarían poder. Y uno de los reyes que sale de esa alianza llegaría a ser más poderoso que los otros. Y la más grande, que dice que en la profecía, pero una piedra no cortada con manos humanas vendrá y pegaría la estatua en los pies, destruiría todos los reinos y políticos, y ya estoy metiéndome en cosas muy gruesas, está bien, ¿no? No, está súper bien. Y dice bien, que esa piedra se crece y llega a ser un monte, una montaña que llena toda la tierra, y habla de un tiempo de paz y de prosperidad y bendición. Nosotros como cristianos tomamos esa piedra no cortada con manos humanas, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque cuando Él vino, Él dijo, el reino de los cielos ha llegado. Él dijo, vuelven a Dios, conviértense, cambien. Sí. Pero el reino del Señor Jesucristo ya llegó,
lo podemos ver mirando atrás, pero todavía no ha llegado como ha sido profetizado. Y hay muchísimas profecías, aún de cosas que estamos viendo en el periódico. O ya no vemos periódicos, ¿verdad? Por vemos internet. En internet, ok. Estoy con jóvenes aquí. Que sí se están cumpliendo el día de hoy. No sé si mi respuesta era muy larga. No. Es que es justo por ahí va la pregunta. Porque justamente creo que la gente mucho se va con el tema de profecía, es algo que les llama la atención. Y el entender que en la Biblia encontramos profecías muy precisas, también creo que abre, si no mínimo, la curiosidad de muchas personas de ver qué más hay ahí. Hace un momento usted decía que el nacimiento de Jesucristo se profetizó. Sí. La pregunta aquí, nada más para cerrar este tema de las profecías, ¿lo profetizó un solo escritor de los libros de la Biblia o fueron varios escritores que hablaron de él? Desde el gran caudillo Moisés en lo que es el Torah o el Pentateuco, lo profetizó la venida, la tribu de Judá, donde por medio que iba a venir, ya lo de la monarquía de David, profecías exactas. Y hablamos de Miqueas, que era de los últimos profetas después de ese tiempo de cautiverio en Babilonia. Sí. No, profetizaron todos con exactitud de la venida de Jesucristo. Y no quiero ir más allá de tanto, pero hay profecías en esos mismos libros o autores acerca de una segunda venida de Jesucristo a esta tierra. ¿Todavía no sucede? No, todavía no sucede. Yo rápido, Daniel, lo voy a tocar. Sí. Cuando se iba a acabar el mundo por el calendario Maya 2012, que no era la primera vez, traté de investigar algo, no superficialmente, profundizarlo un poquito más y sencillamente en los escritos, y Dios bendijo la cultura maya. Era una cultura escrito con libros, cultura matemática mucho antes de las culturas europeas, pero mucho antes. Sí. Pero sencillamente o no podían concebir el universo más de 2012, sencillamente dejaron de hablar de los ciclos. Ellos eran una cultura no cronológico como nosotros. No lineal, sino cíclica. No lineal, sí. Y de los tiempos de sembrar y cosechar y lluvias y aún la karma, la reencarnación que incorporaban. Y termina. Pero nunca profetizaron el fin del mundo. Termina. Eso fue una malinterpretación. Sí, y Nostradamus, desde que yo era niño, dicen que Nostradamus, interpretándolo correctamente, Nostradamus predice el fin del mundo en 1968. Cuando el hombre llegó a la luna. Eso es cuando yo era adolescente. Le atinó a otra cosa. Y todos decían que Nostradamus, el clímax de sus profecías es el año 2000, cuando las computadoras se iban a tronar. Claro. Lo volvieron a tomar para que el calendario maya. Hablaron que las 4 lunas de sangre en el 2015. Sí. Entonces es absurdo. La Biblia no es así. Tú puedes acercarte a la Biblia con razón. Dios nos ha dado el sentido común, con lógica humana. Claro que hay elementos de fe. Es decir, no es una fe ciega solamente para leer la Biblia. Es una fe histórica. Histórica. Decían los críticos de la Biblia que en el tiempo de Abraham todavía era, ¿cómo se llama? Cuando hacen trueque para comprar ¿trueque? Cosas. Sí, que era puro trueque. En la Biblia habla de Abraham que compró algo, una cueva para enterrar a su mujer, y que utilizaba cierta cantidad de dinero. Apenas en el año, y de hecho un profesor que va a venir a colaborar con nosotros era en el equipo de arqueólogos, y descubrieron en lo que se llama un TEL. T-E-L. Son ruinas, son montones de tierra como en Papantla, Veracruz, donde no han tenido el dinero o la voluntad de descubrir todas las pirámides. Entonces ellos estaban en uno de esos, que es un pueblo que la Biblia habla y que data del tiempo de Abraham y los patriarcas, y encontraron miles y miles y miles de lo que obviamente eran monedas que se utilizaban, y los críticos decían, no, la Biblia no puede ser cierto, porque en el tiempo de Abraham no utilizaban, como conocemos, divisas monetarias. Ya los encuentran y
se caían. La arqueología día tras día confirma la palabra de Dios, no es al revés. Wow. Sí, Podría hablar de eso mucho, pero... Sí, yo sé, y de hecho yo creo que muchas personas que nos están viendo seguramente desde ahorita me atrevo a pedirle una segunda emisión de esto sobre algunos temas que sé que van a surgir, pero un poquito más detallados sobre alguno de ellos. Ahorita estamos tocando todo como muy por encima, una imagen muy global, pero van a surgir dudas, ¿no? Sí. Bueno, dentro de esto quisiera pasar a nuestro tercer bloque, pastor, que es... Ya definimos, ya estamos más conscientes de la existencia de un Dios. Ya sabemos que es un Dios que creó tierra, cielo y demás. Nos creó a nosotros. Pero, y lo estoy resumiendo muy, muy rápido, sí. Obviamente es algo muy, muy amplio. Pero la pregunta es, ya estamos en esta tierra, ya estamos viviendo esta vida. Hoy en día que ya la creación está dada y que ya tenemos nuestras propias vidas, ¿seguimos necesitando de Dios para algo? ¿Necesitamos todavía que Dios haga algo por nosotros o ya no es necesario, ya no está vigente? Pues sí, está muy vigente. Cuando hablamos de religiones, las religiones existen porque Dios existe, dijimos. Las religiones existen también porque todo ser humano no solamente necesita saber de su origen, de dónde vengo, de dónde venimos. Y las religiones pretenden contestar, y también del destino, dónde vamos, sobre todo después de morir. Pero todas las religiones, tú mencionaste moralidad, pero dan sentido, propósito a nuestra existencia aquí. Sí. Entonces, el propósito de nuestro vivir, Dios lo da a cada ser humano. Okay. Y es increíble cuando ya empezamos a hablar así. Escuché una historia de un reportero. Eso es medio broma, pero preguntaron a Cristiano Ronaldo, okay, el famoso futbolista portugués, sí, porque como estamos en México, si estuviera en Estados Unidos hablaría de Tom Brady o no sé qué. Pero okay, eso es cierto. El reportero le pregunta, ¿qué propósito te tienes en su vida? Obviamente Ronaldo es creyente, porque okay, él dijo, creo que el propósito que Dios me ha enviado aquí a utilizar el fútbol, enseñar a los muchachos el fútbol y algo sano en su vida. Y eso es, después de jubilarse quiere dedicarse a utilizar su talento. Claro, su atracción. Y dice que Dios me ha llamado y algo bueno, qué bueno, sí. Ronaldo. Y el mismo reportero preguntó a Messi un tiempo después que estaba yo entrevistando a Ronaldo, y dice que Dios le ha enviado aquí a enseñar a los muchachos a jugar fútbol y algo sano, y Messi dice, pues no me acuerdo haberle enviado. Okay. Yo no lo inventé. ¿Usted prefiere a Messi entonces? No puse Maradona porque okay, por respeto a los fanáticos de Maradona. Y de hecho hay religiones sobre Maradona. Sí, por eso hay unas sectas que tienen a Maradona, le prenden veladoras. Sí. Pero necesitamos a Dios porque sí necesitamos, si sabemos de dónde venimos, si sabemos dónde vamos, pero Dios también da sentido a nuestra vida. Me encanta también, ya estamos hablando de deportes y Dios, sí. El corredor, el famoso Eric Liddell, que hicieron también películas, de hecho murió mártir por no negar su fe en la Segunda Guerra Mundial, misionero, y él decía, es que papá, cuando yo corro siento la sonrisa de Dios, que Dios le había creado con esa habilidad y talento. Y podríamos profundizarlo, pero necesitamos a Dios. Y no solamente en la pandemia. Dios no es Santa Claus, Dios no es una muleta que solamente cuando me duele, Dios dame alivio, dame este milagrito, Dios. Dios debería de ya definir nuestra vida total. Okay. Es decir, va más allá de una petición, de estar
digamos, por decirlo de una manera muy coloquial, de extender la mano cuando tenemos una necesidad y que ésta nos sea provista, Sí. ¿va más allá de eso o también incluye eso? En Él vivimos, en Él nos movimos, y eso no es original mío, eso es un poema griego que dice: en Él vivimos, en Él movimos y en Él existimos. Existimos por Él y para Él. Uno de las búsquedas del ser humano más grande es buscar a Dios. Eso es de nuestra perspectiva, porque Dios no está perdido. Sí, ¿no? Está tan cerca como el aire que respiramos. Con todo lo que hablamos de pruebas existenciales. A ver, ayúdame. ¿Existenciales? Existenciales de Dios y su existencia, pues. Sí. Dios tiene que ser parte de nuestra vida, Sí. de todo lo que hacemos. ¿Y cómo mejora eso? ¿O cómo mejora el hacer a Dios parte de nuestra vida? Porque, por ejemplo, es bien sabido, ¿no? Yo lo veo así, incluso en nuestros ámbitos cotidianos. Cuando encuentras a una persona que se cataloga como religiosa, regularmente confías más en esa persona porque sabes que no es tranza, ¿verdad? Sabes Sí. que a lo mejor tiene un nivel ético más alto, una moralidad más grande. Pero en este tiempo, sobre todo en redes sociales, nos damos cuenta que ahora todo el mundo juzga, ¿no? Y todo el mundo quiere tener una ética superior y una moralidad superior, al grado en el que dicen, ok, la moralidad es una condición humana, no es una condición impuesta por Dios. Sin embargo, hay una decadencia de valores, de muchas cosas culturales que están, por las cuales estamos atravesando. ¿Y cómo funciona esta parte? O sea, la moralidad o el desarrollo humano también tienen una mejoría cuando nos acercamos a Dios. Sí, una mejoría hay conversiones dramáticas. Saulo de Pablo, Robert Stevenson, Evie. Eso no es tan objetivo y estaba tratando de hablar. Y cambia nuestra vida. Y nos damos cuenta que no vivimos por nosotros mismos. Y eso nos cambia. El amor de Dios es una realidad en nuestra vida. Y si de veras amamos a Dios, ya tenemos que amar lo que Dios ama, que es nuestro vecino, Okay. que es nuestro prójimo. Y en cuanto a la moralidad, cuando creemos en Dios, hay verdades absolutas. Wow. Okay. Y eso es otro lata para abrir aquí, que todo es relativo, y tu verdad y mi verdad. Pero cuando una persona que es totalmente de la verdad relativa y no hay absolutos, por Dios hay absolutos. Hay bien, hay dulce, hay amargo, hay bien y hay mal, hay día y hay noche. Y ellos dicen eso, pero si les roban el carro, y lo he visto, de repente quiero justicia, claro. Está malo. ¿Cómo me roba el carro? ¿Cuánto me costó? Y todavía no lo pago. Entonces reclaman un juicio absoluto. Y hablando de eso, Daniel, es otro tema que hemos hablado del amor de Dios, la sabiduría, la gracia de Dios en estos bloques, pero Dios juzgará. Viene un día. Y el hecho que sí va a haber un juicio, y va a haber un juicio que el mejor concilio de jueces no puede hacer porque no saben todo. Pero Dios que sabe los secretos del corazón. Y es interesante porque la Biblia dice que por medio del mismo Jesús, el Salvador, el que venía y liberaba y sanaba y consolaba, dice que Dios por medio de Jesucristo juzgará al mundo. Entonces sí seríamos juzgados. Sí va a haber un juicio real, como una corte, no tan chafa, ¿verdad? Sí, como las que no aquí. Una corte más. Pero va a ser perfecto. La Biblia utiliza varias veces el juicio, los libros serán abiertos. Dios literalmente necesita libros como directorios de los teléfonos de antes. Pues no, porque tiene memoria perfecta, tiene recolección. Y va a haber un juicio. Y por eso apelamos mucho a que el único que la Biblia dice que Dios olvida, y olvida voluntariamente, son nuestras culpas
nuestros pecados, cuando nosotros llegamos con un corazón sincero en arrepentimiento, por lo que hizo Jesucristo en nuestro lugar, porque la paga de todo pecado es la muerte, sí. Y lo que Él hizo por nosotros hace que en el día de juicio esos pecados han sido ya pagados, cubiertos y aún borrados. Wow. Pero va a haber un juicio. Hasta por palabras ociosas que hablamos en secreto, okay. Dios lo sabe. Quería llegar a esa parte, pastor, porque ahorita hay un debate muy candente que yo veo en redes sociales, en donde se señala mucho a las personas que son creyentes, porque dicen, ok, o sea, tú puedes robar, tú puedes matar, tú puedes violar, tú puedes hacer 1000 pecados, los peores, los más innombrables incluso, y por el simple hecho de decir, ya Dios me perdonó, realmente te consideras que ya fuiste limpio, ya estás perdonado y ya no hay nada contra ti. ¿Eso sí es cierto? ¿Así funciona? No, definitivamente es Pablo y los autores de la Biblia dice, ya que hemos sido perdonados, continuaremos en el pecado para que haya más gracia. Y Pablo dice, Dios lo prohíba, que de ninguna manera hasta escuchamos ese viejo rabino convertido en mesiánico gritándonos, no, la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento implica un cambio. Okay. Y el milagro más grande que yo he visto, Daniel, miles y miles de veces, es que Dios hace un cambio literalmente en nuestro corazón, nuestra naturaleza, si tú quieres. Y ese cambio de naturaleza es lo que hace que ya no podemos seguir haciendo estos actos no vulgares y pecado. Usted menciona la palabra arrepentimiento, es a través del arrepentimiento, pero según tengo entendido, corríjame si estoy en un error, arrepentimiento es una palabra militar, de origen militar, en donde se refiere ir hacia algún lado y de pronto voltear 180 grados y empezar a caminar en contra. Es decir, sí. La confusión es que arrepentimiento es alguien que vive más bien con remordimiento, ¿no? Sí. Que vive lamentándose por lo que hizo, pero lo vuelve a hacer y se lamenta y lo vuelve a hacer y se lamenta y entra en un círculo vicioso. Entonces, no es lo mismo o no tiene esa misma validez el remordimiento que el arrepentimiento, ¿cierto? No. El remordimiento, los nexos de alcohólicos, las cárceles donde tenemos ministerio en los reclusorios, los hospitales con personas con VIH, SIDA, hay mucho remordimiento. Sí. Esperamos que haya algo de arrepentimiento. Remordimiento porque salen del nexo y la primera cosa que hacen es vuelven a emborracharse y causar tanto daño y dolor a su familia. El arrepentimiento, exactamente, Daniel, palabra que quiere decir cambio. Cambio en griego es como metanoia, cambio de mente, de actitud, de sentir. En hebreo es militar, un cambio de 180 grados en la vida. Y ese arrepentimiento es nuestra respuesta a la gracia de Dios. Fe y arrepentimiento. Fe es la mano que yo digo, gracias Señor, que hay esperanza. Okay. Hay segunda, tercera oportunidad aquí. Y la fe extiende la mano, recibe el regalo. Al recibir el regalo, experimentamos eso del arrepentimiento. Y hay un cambio verdadero. ¿Y hay algún pecado, vamos a decirlo así? ¿Hay alguna falla, algún pecado, sí, que no sea perdonado? Que Dios diga, esto es demasiado grande para ser perdonado. Esto es imperdonable. Sí. También en los círculos católicos y cristianos, quizás testigos de Jehová, está la controversia que Jesucristo dice que el único pecado que no será perdonado ni hoy ni por la eternidad es blasfemia del Espíritu Santo. Lo vemos más allá en 1 de Juan, y eso es continuamente rechazar el regalo y la gracia de Dios. Continuamente rechazarlo. Entonces, si hasta el día de tu muerte tú rechazas la gracia de Dios, no hay perdón. Okay. Entonces, pero no hay pecado tan negro que el Señor no puede
perdonar cuando haya arrepentimiento sincero y verdadero. Claro. Bueno, creo que hoy aprendimos mucho al respecto. Y pastor, no sé, yo quisiera que ahora que lo tengo aquí hacer el compromiso de que, de acuerdo a las preguntas que nos van a llegar, porque sé que tocamos pequeños lugares en donde se van a abrir grandes temas de cada uno de ellos. Si esto se presta para ello, pues quisiera comprometerlo a que regrese con nosotros en el futuro para poder platicar más a detalle de las dudas más recurrentes que nos vayan a preguntar, ¿no? Sí, Daniel, y otra vez califico, yo no soy experto en esas cosas. Testifico en el último minuto que tenemos. Yo viví parte de mi juventud en una rebeldía tremendo. Creía que la alegría, la felicidad, la autorrealización encontraba en buscar placeres para mí. Un egoísmo total. A los 22, 23 años me metí con los narcotraficantes. En aquel entonces era un poquito diferente, no era mejor, pero era más romántico y importando drogas y evitándolos de la DEA y todo eso. Yo nací en Estados Unidos y sucedió y fui arrestado juntamente con muchas personas importando cantidades de marihuana y otras drogas recreacionales. Y el juez hizo ejemplo de mi vida, me sentenció a 9 años de reclusorio federal. Wow. Ahí es donde yo tuve mi encuentro con el Señor, y de ahí ya tiene 40 años. En este año voy a cumplir 40 años. ¿De haber salido de la cárcel? 40 años de haberme convertido. Pasé un año leyendo la Biblia, leyendo cualquier literatura cayera en mis manos. Hice una carrera de antropología cultural, la terminé. He estudiado, me ha interesado mucho las culturas del mundo, todavía me encanta. Sí. El platillo favorito mío es el que no he probado todavía. A ver, invítenme. Dudo mucho que de México le falte alguno, pastor. Sí. Pues entonces me leo, investigo, amo a la gente, y cuando amas a la gente, les escuchas. Y ahí también aprendes mucho de lo que ellos creen y sus ideas. Por eso hablamos del calendario maya. Mis respetos para la cultura maya. Sí. Nostradamus. Me da coraje la gente que saca en la televisión Nostradamus. Y hasta hay documentales de sus profecías. Sí, es porque la gente lo paga y lo ve, lo claro, patrocina. Hay mercado. Entonces estoy en un viaje hermoso y bello que se llama la salvación. Perfecto. Puedo decir que fui salvo en aquel reclusorio, mi vida cambió. Sí. La vuelta de 180, estoy siendo salvo todos los días en esta pandemia, y seré salvo el día que veo a Dios cara a cara. Wow. No sé si eso, para decir a la gente que yo no soy que no fui a Harvard y no estudié y no volúmenes, es algo que vamos aprendiendo en la vida. Pero... ¿Y cuántos años tiene en México, pastor? Porque yo creo que mucha gente notará su excelente acento mexicano. Sí. Aquí en México me dicen que tengo acento. Algunos dicen, no, pero usted no es gringo, es de Alemania, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero el vocabulario que tengo es 100% mexicano. Sí. Gracias por instruirme. Totalmente sí. Sí, entonces voy a Cuba y Chile y Colombia y hasta en España y me dicen mexicano y me siento bien, porque aquí nadie me acepta como 100% mexicano. Tengo 35 años en México. Wow. No, ya. Fuimos naturalizados, mi esposa y yo, hace 21 años. Entonces somos mexicanos. O sea que legalmente, no nada legalmente más. Por 21 años, pero 35 años. Pero aquí en México hablo en cualquier tienda y la gente se da cuenta que no soy mexicano. Sí. La semana pasada estaba haciendo un contrato de arrendamiento con el IFE en la mano y doy mi IFE comprobando que soy mexicano al licenciado, y él hizo el contrato y dijo, y Robert Stevenson Eve de nacionalidad extranjera. Pero me da gusto viajar a otros países de habla español porque me tiren de mexicano. Claro, sí, es que los se distingue y todo eso. exactamente. Sí. Y además porque
Me dicen por ahí que usted viaja con algo siempre que no falla cuando viaja a algún otro país. Voy a países que no comen picante. Y me gusta llevar un poco de chiltepín o que sea una latita de chiles. Pues esa es la prueba máxima. O sea, para mí no importa el IFE ni el INE. Sí. O sea, si usted come chile, es mexicano. La comida mexicana. Como México no hay dos, Daniel. Claro. Los españoles, ya ofendía, creo que a musulmanes y a todos los demás, pero no es de una intención, no. No creo. Voy a España y su comida en el norte de España, sus faves, sus habas, sus embutados, sus quesos, tienen una comida riquísima, pero con un poquito de chiltepín o un chile habanero. Eso mejora todavía. Se sube de 8.5 a 10. Sí. Perdónenme, vosotros. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales para la gente que quisiera buscarlo ahí en redes sociales? El YouTube, Tierra Prometida México. Okay. También a Instagram, Tierra Prometida México. Entonces buscan ahí. También tenemos página web que es tierraprometida.mx. Tierraprometida.mx. Teníamos también que es el mismo, ¿no? Montemaría, Tierra Prometida. Montemaría.mx, ¿no? Sí, los dos te llevan al mismo sitio. Ok, y en Facebook también están Tierra Prometida, ¿verdad? También en Facebook. Tierra Prometida, plano. Correcto. Tierra Prometida, Montemaría. YouTube es donde ya estamos subiendo enseñanzas y oraciones. Tenemos oraciones que creemos poderosas y eficaces para todos los que tienen un familiar con COVID, con una necesidad de sanidad. Okay. Si creemos en Dios, tenemos que creer que no hay nada imposible para Él. Correcto. Muchísimas gracias, pastores. La verdad, un invitado de honor aquí con nosotros. Gracias. Y es un tiempo muy especial. Le agradezco mucho el tiempo. Y pues bueno, no está de más decirlo. Usted es una persona muy especial en lo personal para nosotros. Gracias. Y pues siempre ha estado en momentos cruciales de nuestra vida y le agradecemos mucho que nos acompañe. Y pues bueno, esperemos tenerlo aquí pronto. Gracias. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Dominio Libre. Hasta luego.